Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Para mí, pues es un placer y una bendición que Dios me haya dado la oportunidad de poder compartir con ustedes tomando un café con nuestro Señor Jesucristo. Disfrutando de este día, hablaba con Jorge y él me decía que no es tiempo de quejarnos, es tiempo de valorar el día que tenemos, porque hoy es una bendición, ¿verdad? ¿Y cómo valorar esta bendición? Y pues el tema de hoy se llama Yo lo conozco, pero no le obedezco. No sé si han pasado ustedes, yo lo he pasado, cuando tenemos nuestros hijos pequeños o grandes y estamos en algún lugar y le decimos que obedezca en algo y no lo hace y le volvemos a repetir lo mismo con amor porque no queremos que la gente vea que nuestros hijos son desobedientes, pero no lo hace y le repetimos otra vez ya con autoridad, pero tampoco se quiere sujetar esa autoridad como padres y no lo hace. Y entonces, a veces yo he llegado a pensar, hoy qué pena, ¿no? ¿Qué van a decir? Que no lo he educado bien, que no he hecho las cosas bien, pero no necesariamente es cómo lo has educado, lo que has hecho, sino lo importante cuando nosotros como padres queremos que nuestros hijos obedezcan es porque le vaya bien. Lo que nosotros queremos es que a nuestros hijos les vaya bien. Bueno, pues Dios nos ha puesto a través de su palabra varios mandamientos que Él desea que obedezcamos para que nos vaya bien. Nosotros no podemos obedecer a Dios a menos que tengamos la capacidad de hacerlo y esa capacidad nos la da nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la capacidad de poder obedecerle porque Él nos da, nos pone en nuestro corazón el hacer como el querer, ¿verdad? Y por eso tomé este tema, porque hemos estado hablando la semana pasada, hablamos, ¿no? Que lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo que hizo el beber esa copa de juicio, pero lo hizo por obediencia. Entonces, nuestro mayor ejemplo a seguir es nuestro Padre, porque Él fue obediente a la palabra. Decía yo, el título es Yo lo conozco, pero no le obedezco. Yo les decía, sí, es mi papá, es mi mamá, pero no hago caso, ¿no? Y a veces somos así con nuestro Señor, decimos que lo conocemos y que conocemos sus mandamientos y todo lo que ha puesto para nosotros, pero no queremos obedecer. Bueno, pues quiero leerles, me enfoqué este tema en la palabra de Dios como siempre y esta palabra está en Primera de Juan 2 del 3 al 6 y dice así, si me permiten leerlo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice que nos convertimos en mentirosos cuando no obedecemos y porque él es la verdad y él es la vida. Entonces, esto me hizo recapacitar por qué es que entonces a veces no obedecemos, porque necesitamos de Él. No podemos, no tenemos esa capacidad por nuestro pecado, pero cuando Él pone en nosotros esa capacidad, nosotros nos convertimos en esos hacedores de obediencia. Y una vez escuché a un pastor que hablaba, hemos hablado
lo primero que pues Dios ha puesto en mi corazón compartirles es sobre el que la presencia del Señor esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas. Y hemos hablado mucho sobre la casa, ¿no? Pero un día escuché a un pastor que él hablaba sobre la casa, que cuando es como cuando una persona está enferma del corazón y sabe que está enferma del corazón y le hacen estudios y ya es notorio todas esas afecciones que le están pasando porque el corazón no está funcionando debidamente. Entonces hay una alarma y se dan cuenta que el diagnóstico es que hay una enfermedad en el corazón. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que hacer una cirugía para poder sacar todo lo que está, que no está funcionando bien en el corazón y poder limpiarlo y que entonces el corazón empiece a funcionar de tal manera que haga que todo esto esté bien. Bueno, pues así es Dios con nosotros. Así para que nosotros podamos obedecer, tiene que haber una manifestación de un corazón limpio y esto viene de nuestro interior. ¿Cómo limpiar entonces nuestro corazón? Les decía que en una persona que tiene una afección cardíaca, bueno, pues se opera, se hace una cirugía para ya sea que le pongan un marcapasos o para ver qué hay que hacer en el corazón. Bueno, pues Dios es especialista en trabajar en los corazones en nosotros. Y un día escuché a este pastor que decía que es como una casa, ese corazón es como una casa, esa habitación, nuestro cuerpo es como una habitación en la cual hay muchas cosas que trabajar. Y él decía que la sala de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, es ese lugar donde hay una comunión, donde esa sala donde todos estamos en una comunión, en una comunicación con la gente que nos rodea, ¿no? Y Dios empieza a trabajar con esas personas a las que nos rodea y empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero también dice que es como esa cocina, donde tiene que entrar a la cocina, donde están todos esos apetitos, todos esos deseos de la carne, todos esos deseos que necesitamos a veces, qué tipo de apetitos tenemos, apetitos que nos nutren o ese apetito que daña nuestra vida y daña nuestro corazón. Él entra a esa cocina donde están todos estos apetitos, quizás apetitos sexuales o apetitos de otra índole, pero que están esos apetitos. Otro lugar donde entra a limpiar nuestro Señor es en la oficina o en la biblioteca o en ese lugar donde tú te llenas de ese conocimiento, de esos pensamientos. ¿Qué pensamientos estás teniendo en tu vida? ¿Qué pensamientos estás adquiriendo con lo que ves, con lo que oyes, con lo que haces? ¿Qué estás adquiriendo? ¿Qué tipo de pensamientos? Pues Dios entra a ese lugar para poder limpiar y transformar esos pensamientos en esa casa. Pero nuestro Señor ve que ya limpió la sala, el comedor, la oficina, todo eso que está en nuestro cuerpo, ¿no? Simulando una casa, pero ve que sigue oliendo mal, que sigue habiendo algo que no está bien, ese olor que llega y que a veces no solamente lo percatamos nosotros, sino lo percata las demás personas, que hay algo que no está bien. Y pues se va a caminar dentro de la casa y entra al closet. Y en el closet es donde escondemos todas esas iniquidades, todos esos pecados, todas esas cosas que no queremos que la gente vea, ¿no? Que no queremos que la gente vea y no nos exponemos. Hemos oído hablar mucho con respeto a todos, sobre de esas personas que salen del closet y dicen su sexualidad, ¿no? Bueno, pues así muchas veces escondemos en el closet, en esa intimidad, en ese corazón, todo aquello que que hay iniquidad, todo aquello que está enfermo y que necesita ser sanado. Pues Dios es el que se encarga de sanar. Cuando Dios se encarga de sanar,
toda esta casa, todo esto en el que Dios está trabajando, entonces es cuando nosotros podemos tener esa capacidad de entender que la obediencia es una virtud, que la obediencia es un regalo maravilloso porque nos trae bendición y que entonces deberíamos de sujetarnos a sus mandamientos y entonces Dios obrará en nosotros siempre para bien. Ahora, hablando de la obediencia, quiero comentarles qué significa la obediencia. Y dice que la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda que se establezca una norma o una ley. Nuestro Señor Jesucristo nos estableció a través de su hermosa palabra, mandamientos y estatutos, los cuales tenemos que seguir para que nos vaya bien conforme a su voluntad. Dice que la obediencia refleja nuestra confianza, nuestra fe y sobre todo el amor a Dios. Esa es la señal más importante en la cual nosotros estamos diciendo que Dios es la verdad y que lo que si Él nos puso, porque sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son para bien. Y si Él nos dice que obedezcamos, es porque es para nuestro beneficio, no para otra cosa, solamente para nuestro beneficio, porque le amamos. Entonces, les voy a comentar algo que escuché, que son razones para que nosotros podamos obedecer a Dios. ¿Por qué razón tenemos que obedecer a Dios? La primera, y creo que es la más importante a mi parecer, es ya que hablamos sobre el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, Él pagó una deuda que era de nosotros. Entonces creo que lo mejor es que nosotros le demos a Dios lo que Él hizo por nosotros. Él no nos pidió nada a cambio, pero creo que el pagar esa deuda cumpliendo con la obediencia tiene un significado muy valioso, porque no solamente es por ese regalo que nos dio, sino es también por gratitud y amor a aquel que nos lo dio. Entonces, uno de los requisitos es pagar esa deuda, aunque no nos la haya pedido, siendo agradecidos y obedeciendo en lo que Él nos ha mandado. Otro requisito es que es un deber, como decíamos, es acatar la voluntad del que lo ha dado. Y la voluntad de Dios es que obedezcamos para que nos vaya bien. Entonces, es otro requisito, obedecer. Otro es que hacerlo, tomarlo por práctica, practicarlo todos los días. ¿Saben? Me quedé pensando y un día escuché que la obediencia es como el aire, como el respirar. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Si no respiramos, pues nos morimos. Igual obediencia. Si no nos sujetamos y obedecemos a la voluntad de Dios, podemos morir espiritualmente y nos puede ir mal. Entonces, hay muchos beneficios con obedecer a Dios. Otro requisito es que la decisión que tomemos y que la practiquemos, siempre la hagamos con amor, con un amor incondicional, que todo lo que salga de nosotros sea por obedecer, no a medias, sino con un placer y un gozo de saber que estamos llenando de alegría y complaciendo a nuestro Señor, recordando lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Así que estos son algunos requisitos que pues yo quise compartirles y también recordar que Él es soberano y en su soberanía todo lo que hace es perfecto. Acuérdense que en la palabra dice, Padre, debo hacer tu voluntad, que me sujetarnos a su voluntad, porque su voluntad es buena. También hay requisitos, como les dije, más bien esas fueron las razones, perdónenme, por qué obedecer a Dios. Esas fueron las razones. La razón es por amor, la razón es por gratitud, por una paga que Él hizo por nosotros, aunque no nos la pide, y porque es un deber, es una obligación para que nosotros nos vaya bien. Y entonces hablaré ahora sí de los requisitos para obedecer. La obediencia
nos ayuda, para obedecer debemos de informarnos. ¿Y cómo nos podemos informar? A través de la palabra podemos informarnos qué es lo que quiere Dios. Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que nos vaya bien y tengas larga vida. Es una de las cosas que también nos da una promesa. El Señor, uno de los requisitos de obediencia es una de estas, ¿no? A los hijos hacia los padres, pero también a los esposos, a sus mujeres, que es tratarlas como vaso frágil, amarlas como a su mismo cuerpo, y a las mujeres obedecer, sujetándonos a nuestros maridos, siendo esa ayuda idónea, y así encontraremos muchos requisitos en los cuales tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial. Otro es ser intencionales. Sabemos que tenemos que servir a Dios con una intención buena. El Señor dio algo, nos mandó a evangelizar la palabra, a hacer cosas conforme a la palabra de Dios. Bueno, pues tengo la intención. Hoy yo, gracias a la bendición de Dios y a la bendición de la radio Busco en Ti, he tenido la intención y la llevo a cabo de predicar la palabra a través de la radio, porque es algo en mi manera de servir a Dios conforme su voluntad y que sea hecho. Otro requisito tiene que ser inmediato, o sea, no tienes que cuestionar a Dios. Muchas veces cuestionamos, nos dice el Señor, ve y pide perdón, y decimos, pero ¿por qué? ¿No? Nosotros nunca decimos para qué, sino por qué. ¿Por qué lo voy a hacer si él me ofendió? ¿Por qué si mi hijo no me obedece? ¿Por qué yo tengo que sujetarme a lo que él diga o al revés? Solamente es tener esa intención de ser obedientes, porque eso va a hacer que nos vaya bien. Es que no importa lo que cueste, ser inflexibles. Ahorita mucha gente está siendo muerta porque está cumpliendo el propósito de Dios, está evangelizando la palabra en muchos países donde está prohibido, pero ellos están conscientes de que nada los va a cambiar, de que sean obedientes a lo que Dios les ha mandado. Otro es ser apasionados, todo lo que hagamos, hacerlo con tanto amor como el amor que Dios tuvo para con nosotros en la cruz. Tener el valor de llevar a cabo esa obediencia, el hacerla, ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado hacer. Otro punto que quiero compartirles es la recompensa de la obediencia. La obediencia trae muchas recompensas. En la Biblia tiene infinidad de recompensas. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, pueden ver también cuántas bendiciones hay aquellos que le obedecen a Dios. Y también cuántas maldiciones hay aquellos que desobedecen a Dios. Desobediencia es desacatar la orden que la persona nos está ejecutando, nos está pidiendo. Entonces, cuando tú recibes a nuestro Señor y obedeces, hay una bendición que creo que es la mejor que podemos tener, es que nos llena, es la llenura de la presencia del Espíritu Santo. Me quedé pensando a veces cuando nosotros nos enseñamos a nuestros hijos a manejar. Yo veo, ¿no? Me decía mi esposo, si tú le enseñas a manejar a tu hijo, lo primero que le dices es dónde está el freno, porque cualquier cosa sabes que si frenas va a parar, ¿no? Y el hijo lo que quiere es manejar y no quiere frenar, lo que él quiere es avanzar. Y a veces le dices, primero frena, y te dice, no, primero le acelero, ¿no? Cuando el hijo no obedece, entonces no puedes darle, por ejemplo, el paso a que, ¿sabes qué? No estás preparado para manejar porque no estás siendo obediente. Primero tienes que escuchar, que primero tienes que aprender a frenar antes de avanzar, porque si no puedes chocar. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta y decimos, no, ¿sabes qué? Aún todavía
todavía no estás preparado para enseñarte. Cuando aprendas a obedecer las instrucciones, entonces empezaré a enseñar, a avanzar. Bueno, pues así, nosotros queremos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero a veces en lo poco no estamos siendo fieles a Dios. ¿Qué pasará en lo mucho? Cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, muchas cosas buenas vendrán sobre nuestras vidas, pero necesitamos ser obedientes a esto. Esto es una recompensa grande cuando obedecemos. Otra es que tendremos ese gozo que solamente lo da el Señor. No hay otro gozo más grande que el Señor nos da. También veremos milagros. La obediencia nos sujeta a milagros, a hacer cosas grandes en nuestra vida, lleno de milagros que Dios pone en nuestra vida. Un día le dijo Jesús a esos 10 leprosos, sé que lo han escuchado, ¿no? Que los 10 leprosos fueron sanados por nuestro Señor Jesucristo. Y el único que les dijo es que vayan con el sacerdote. Y ellos obedecieron. Y al obedecer vino el milagro, la sanación. Cuando nosotros obedecemos, viene por reciprocidad la sanación a nuestras vidas. Otra recompensa es que caminaremos en bendición. Dice Dios que todos aquellos que obedecen serán benditos. Bendecirá también no solamente nuestras vidas, sino nuestra casa, nuestras generaciones serán bendecidas. También Dios será nuestro protector, nos protege y no nos limita. La obediencia es una protección, no es una limitación. A veces decimos, es que ¿por qué tengo que obedecer? Me estás limitando. Dios quiere limitarme. No, Dios no quiere limitarte. Nuestros hijos a veces nos dicen, ¿por qué me limitas? Déjame salir, déjame hacer la vida como yo quiero, es lo que me conviene. No, como padres sabemos que lo que conviene es la obediencia, porque la obediencia trae bendición y eso es de gran bendición. La desobediencia trae consecuencias y trae maldición y deshonra en nuestras vidas, pero la obediencia honra a Dios. Honra a Dios y todo en las cosas de Dios nos va a ayudar para bien. Al finalizar de este dice que sabemos que estamos en Él cuando somos obedientes. Dice que Él permanecerá en nosotros si andamos como Él anduvo, y Él anduvo en obediencia. Entonces, eso es importante también, ¿verdad? Esas son las recompensas que Dios nos da. ¿Por qué deberíamos de ser recompensados si deberíamos de solamente ser obedientes? Y la obediencia es por amor a Dios. Como les dije, no tenemos la capacidad de obedecer, pero Dios nos da esa capacidad porque Él nos pone el hacer cuando limpia ese corazón, y ya limpio un corazón es más dispuesto a escuchar y obedecer por amor la palabra de Dios. Dice que la desobediencia te lleva, ¿a qué nos lleva la desobediencia? Como les decía, a una rebeldía contra la voluntad de Dios. Cuando tú desobedeces, estás rebelándote como lo hizo Satanás. El mejor ejemplo de desobediencia lo tuvo Satanás. Y el mejor ejemplo de obediencia lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decisión? Nosotros somos los que tomamos la decisión de ser obedientes o desobedientes. Si decimos conocer a Dios, entonces obedezco a Dios, porque el que le conoce, obedece. Otra de la desobediencia nos lleva a no confiar, a confiar en nosotros mismos, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, no en Dios. Y es más costosa la desobediencia. Cuando nosotros enfermamos y nos dicen tenemos que tratar de cambiar nuestros hábitos y hacer las cosas diferentes para que estemos bien y no enfermar, ¿no? Si vemos que nuestros triglicéridos y colesterol están ya mal, que nos dicen la alimentación, ¿no? Y no lo hacemos, no obedecemos a lo que nos dijeron, entonces viene una consecuencia y ya está la enfermedad, la hipertensión, la diabetes, y ahora es más costoso.
Ahora hay que pagar para poder estar medianamente sanos. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta más desobedecer que obedecer. Y perdemos la visión de lo que Dios tiene para nosotros, y entonces nos desenfocamos de ese propósito y de esa misión. Quiero compartirles que tenemos que recordar que Dios siempre fue, nuestro Señor Jesucristo, obediente, y que hay cosas que Dios no puede hacer por ti. Él no puede obligarte a que obedezcas. Eso es una decisión personal. Dios es como esta moneda. Ayer escuchaba a mi pastor que es como esta moneda. Dios hizo una parte, la cara, pero a nosotros nos corresponde hacer la otra parte, obedecer. Somos uno solo, pero tenemos que, Dios ya hizo lo que le correspondió, pero a nosotros nos corresponde hacer la otra parte de la moneda, y esa parte es obedecer y amar a Dios con todo nuestro corazón. No, Dios no es tentado, Dios nunca falla, Dios no es injusto. Dios no se niega a sí mismo, Dios es perfecto y es maravilloso. Él es soberano, soberano, y su voluntad es perfecta en esa soberanía. La obediencia no es un camino fácil, pero sí es un camino seguro. La obediencia nos da la seguridad y la bendición, esa, como les dije, esa promesa y esa protección que Dios tiene para con sus hijos. Y la recompensa más grande es que el Espíritu Santo está y habita en cada uno de aquellos que obedecemos. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en luz. Cuando nosotros obedecemos, andamos en la verdad que es la palabra de Dios. Nosotros, sus mandamientos, como les dije, no son gravosos, no son algo que digamos, ay, qué difícil es. No, pero nosotros, como les decía, es necesario que para que nosotros seamos obedientes, es necesario ser transformados. Es necesario ser transformados, como decía aquí, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Es necesario que el Señor, su infinito amor, nos sea llenado para que nosotros seamos perfeccionados, limpiados y podamos ser obedientes, podamos ser hacedores, no olvidadizos de la palabra, sino hacer la palabra. Y una de las acciones es la obediencia. En la Biblia habla de una parábola donde había dos personas. Una le pidió que hiciera algo y le dijo que sí, pero no lo hizo. A la otra persona le pidió que hiciera algo y dijo no, pero al final lo hizo. Dios quiere que lo hagamos, sí, no al final. Es importante, sí lo hizo, pero Dios quiere que lo hagamos en obediencia en el momento que Él nos está mandando. ¿Por qué? Para no atrasar la bendición. Nosotros somos los que atrasamos la bendición al no ser obedientes, porque la bendición llega en el momento que nosotros nos sujetamos. Cuando Él nos pide algo, es por nuestro bien. Cuando nosotros le pedimos algo a nuestros hijos en obediencia, es por amor. Escuché una anécdota un día de una persona que decía eh, que estaba él con su hijo y en una cabaña, y le pidió, hacía mucho frío, y le pidió que trajera leña para poner a calentar y que se calentara la casa en la chimenea. Y le dijo: hijo, por favor, tráeme leña. Y el hijo dijo: no. El padre se quedó pensando y dijo: pues quizás no escuché bien. Hijo, no sé si me escuchaste, pero te pedí de favor que traigas leña para calentar la casa. Y el hijo dijo: no, no puedo, al rato. El padre se sintió como yo creo que muchos nos sentimos cuando los hijos no nos obedecen, ¿no? Y pues mal, frustrados, ¿no? Nos sentimos desafiados, como que nuestros hijos nos desafían, ¿no? Porque han pasado la autoridad, o sea, no tienen reverencia a esa autoridad como padres.
Y entonces le dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues discúlpame, pero la casa donde vives es mi casa. Y si tú quieres estar en esta casa, no me desafíes y te pido que me traigas la leña. ¿Saben lo que hizo este hijo? Dijo, no. Prefirió irse de la casa a obedecer al padre. Fue más importante para él su orgullo y su soberbia de cómo voy a obedecer a este padre. Y el hijo se fue de la casa. ¿Por qué? Por algo muy poco, por no traer la leña, por no ser obediente, por desafiar al padre. Muchas veces nosotros desafiamos a nuestro padre y le decimos ahorita, después, al rato. ¿Por qué? Y Dios lo único que quiere es traernos bendición a nuestras vidas, pero nosotros lo desafiamos con nuestra desobediencia. Después de un tiempo, este hijo desobediente se dio cuenta cuando ya vivía las cosas no bien, que hubo teniendo consecuencias de lo que había hecho, que no tenía para pagar ese lugar, pero sobre todo que Dios había puesto en su corazón que su necedad le había llevado a pecar. Entonces el hijo regresó con temor de que el padre no lo aceptara, pero el padre lo aceptó con los brazos abiertos y llorando porque su hijo había regresado y estaba contento. Esas lágrimas fue contento de que su hijo había regresado. Así nuestro Padre, cuántas veces nos pide obediencia y no obedecemos. Pero aún en nuestra desobediencia, cuando nosotros recapacitamos y quitamos toda necedad y nos acercamos a nuestro Padre que está en el cielo, nuestro Señor Jesús, que es nuestro abogado, aboga por nosotros y Él nos extiende las manos y con los brazos abiertos nos vuelve a recibir. Así que yo les digo, está en nuestras manos tomar la decisión, ser obedientes o desobedientes. Está en nuestras manos querer la bendición o querer las maldición. La obediencia trae bendición. La desobediencia, el desacato trae maldición. Seamos obedientes. Ojalá que este enseñanza les haya servido. Ese es el deseo de mi corazón y creo que el deseo de nuestro Señor Jesús. Todo lo que hablo yo es porque lo he pasado, porque lo he vivido y porque, saben, otra de las cosas muy importantes me pasó decirles es que nosotros somos testimonio de esa obediencia. Muchas veces la gente cuando evangelizamos no nos cree porque no somos testimonio, pero cuando obedecemos nos convertimos en ese testimonio vivo. Así que pues espero que les haya servido y que sigan disfrutando en este día con un café con Jesús, con su familia y que permitan que siga el Señor trabajando en tu vida, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tu casa, en tu hogar. Deja que el Señor entre en este closet donde has guardado esa iniquidad. Deja que salga a la luz de Dios todas esas iniquidades y para que Él las pueda limpiar y transformar. Y entonces Él te dé la capacidad de ser un hacedor obediente de la palabra de Dios. Él nos dé la capacidad de ser obedientes a la palabra de Dios. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y si Dios lo permite y tú así lo deseas, te espero el próximo lunes para poder seguir platicando y tomando un café con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.